Hoy está aquí el primer candidato ya al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, y luego estaremos con John Garecoa, candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Allen, qué gusto. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, querido Pocho, aquí al doctor Flores también. Fernando Flores. Fernando Flores, muchísimas gracias por esta invitación. Y sobre todo... Un gusto, yo debo de señalar pues que aparte de que hoy Allen es un actor electoral, no digo político porque se supone que el Consejo de Participación Ciudadana no son actores políticos, pues es un actor ciudadano dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Tanto a él como a su padre Gutenberg yo les tengo un enorme aprecio, son personas que yo valoro mucho en cuanto a mi relación personal y con mucho gusto por eso están aquí en este programa, más allá del espacio que yo le doy a los candidatos, hay esa esencia adicional que es el enorme cariño personal que tengo por ambos. Así que ahora sí, Allenberg, me gustaría conocer tus criterios del por qué Allen Berbera, que es un joven profesional del derecho, exitoso, ha tenido y tiene muchos casos por ventilar, se distrae un poco de su actividad profesional para querer incursionar al Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, sobre todo gran amigo Pochito, Pocho Hart. Sobre todo la intención y esta acción que hemos ejecutado, que fue una decisión familiar, porque como muy bien lo señalas, yo soy abogado, he vivido toda mi vida con la pasión del litigio, creación de leyes, asesorías, consultorías nacionales, internacionales, pero llegó el momento de tomar acción. Yo creo que el país demanda en este momento, indistintamente de las tiendas políticas, indistintamente de los pensamientos, ideologías, demanda acción permanente de quienes podemos dedicarnos a crear nuevamente este país donde vivíamos por lo menos con seguridad. Y desde cada función del Estado, entendiendo el Estado como un cuerpo vivo que crece, que se desarrolla, es importante fortalecer las instituciones. Instituciones, todas probablemente, que están completamente con ausencia de credibilidad, con ausencia de realización de sus competencias. Vemos que existe una debacle institucional terrible, generada básicamente por la imposibilidad de ofrecer al ciudadano respuestas, soluciones. ¿Cómo ayudarías tú para que haya esta mayor integración de las instituciones del Estado, de que verdaderamente cada una de ellas se dedique a apuntar su trabajo en beneficio del país y no a estas peleas lamentables de pugnas de poderes, de lucha por el poder, en donde desgraciadamente ha caído inmersa el Consejo de Participación Ciudadana? Estos últimos 4 años lo único que hemos visto son peleas internas en el Consejo de Participación Ciudadana por captar primero el poder de la mesa y luego el poder del país. Sí, mira, esto hay que señalar que hay una falencia estructural. Hay que recordar que la Constitución de 2008 crea este quinto poder, verdaderamente es el cuarto, como un enlace. Hay que recordar que todos vivimos con los años del 90 y 2000, una debacle institucional terrible, ¿no? 14 mandatarios, golpes de Estado, instituciones que no servían, y los ciudadanos dijimos basta. Y llegamos a una asamblea constituyente con la Constitución de Montecristi del 2008, que crea este engranaje. El Consejo de Participación es la única función del Estado que genera esta conexión directa entre el ciudadano y la función pública. Para eso está el Consejo de Participación. Aparte de eso, tiene otras funciones. A esa parte que acabas de decir. Pero eso no ha funcionado. Eso no ha funcionado porque lo han politizado permanentemente. Desde que comenzó, desde el primero hasta el actual, siempre ha estado inmerso en disputas políticas. ¿Cómo se puede hacer para que funcione? Mira, ahí hay que reconocer que sí funcionó. Y le comento por qué. Porque claro, ahorita atacan un poco cuando yo uso la frase de que tú sabes que estábamos mejor. Y simplemente basémonos en las cifras. En este momento el Ecuador tiene probablemente las 2 ciudades más peligrosas de América. Tenemos 4.500 muertos al año. Tenemos vacunas, tenemos falta de salud, tenemos falta de educación, tenemos no acceso de 100.000 jóvenes a la universidad. Antes eso no pasaba. Evidentemente, se debe mucho en su momento al liderazgo, sean partidarios o no, del expresidente Rafael Correa,
pero sobre todo a la inclusión de políticas públicas. Recuerden que los primeros consejos de participación, con todos los defectos que tuvieron, generaron una política estatal en conjunto, armonizada. El país llegó a ser el segundo país de América más seguro, en una zona que evidentemente siempre es conflictiva. Entonces y sobre todo hay que reconocer, cuando las cosas funcionan, se tiene que también elogiar, con todos los defectos que pudieron existir. Los primeros consejos de participación por lo menos generaron una de las competencias que era el fuerte, que los ecuatorianos nos convirtamos en entes políticos. Y todos podíamos generar conceptualmente o a través de denuncias o a través de actos reales fiscalización al Estado. De ahí vino que el Consejo de Participación Transitorio, junto a la situación política de la época, que generaron probablemente una crisis institucional aupado también en ese momento por el expresidente Moreno. Entonces sí hay un antes y un después respecto a la institucionalidad. Teníamos, y después imagínense, desde el año 90 hasta el 2006, 14 mandatarios, año 2006-2007 hasta el año 2017, una por lo menos institucionalidad permanente. Volvimos a este estado de falta de institucionalización de parte de todos. Ojo, porque el Congreso, por ejemplo, la Asamblea. Estamos claros que el Consejo de Participación Ciudadana inicial lo que hacía era obedecer órdenes. Yo estoy hablando de una independencia absoluta como debe de ser, sin obedecer órdenes a nadie, ni a los políticos, ni al presidente de turno, ni a nadie. Pero las órdenes que se recibían eran para los ciudadanos. Si usted ve las estadísticas y las cifras. En eso hay que hacer énfasis, Allenberg. Y ojo, lo que tú dijiste hace un rato en tema de seguridad es muy debatible, pero como yo siempre digo, en mi programa cuando viene un candidato no debato, sino solamente pregunto y dejo que desarrolle. Pero ojo con una cosa, y en esto sí quiero reforzar un criterio. Lo ideal es que el Consejo de Participación Ciudadana, que representa a la ciudadanía, no tenga órdenes de nadie. De nadie. De nadie. O sea, estuvo mal como se inició, cuando sí era prácticamente designado por el poder político y respondía al poder político, como también ha sido muy mala la reacción, muy mala la reacción de estos que llegaron por el pueblo y se han entregado a los diferentes operadores políticos, a los diferentes líderes políticos. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que los 7 que lleguen a partir del 24 de mayo, tras pasar por las elecciones el 5 de febrero, lleguen con una absoluta independencia? Sí, soy amigo de Pocho Jar, de Fernando Flores, de Jaime Nebot, de Rafael Correa, de Guillermo Lazo, de Isa. MLCista, barcelonista. MLCista, barcelonista, de Liga o de quien sea. Pero aquí vamos a actuar acorde al interés país. Como no le debemos, entre comillas, el puesto a nadie, entonces vamos a cumplirle a nuestro verdadero mandante, que es el pueblo del Ecuador. ¿Cómo podemos lograr eso? Mira, ahí hay dos partes que hay que dividir la pregunta, si se quiere. Uno, y voy a empezar por la última. La única forma de garantizar imparcialidad es el respeto irrestricto a la ley. La Constitución está para algo. Las leyes orgánicas están para algo. ¿Cuándo surge el problema? Cuando la gente no los quiere respetar. Cuando desde el propio Estado, cuando desde las propias funciones del Estado se pretende manejar o tergiversar la ley a favor de A o B persona. Entonces, la única forma que tenemos real, porque es innegable, pues, usted es barcelonista, yo soy MLCista, otro es de Liga. Él es de Melé. Entonces, es innegable que alguien, todas las personas de forma humana, tenemos afinidad, tenemos gusto, el corazón siempre está en algún lugar. Y en lo político también. Por supuesto, pero no se puede, sobre pretexto de una afinidad, sobre pretexto, y mucho menos cuando se trata de una profesión. En mi caso, y particularmente, me han atacado por ser abogado de Correa. Me han atacado, pero también soy abogado de Alfredo Palacios. También tuve el honor de ser abogado de León Flores Cordero. Eres abogado. Y soy abogado. Y fui abogado de Melec, fui abogado de Barcelona cuando usted estuvo en Barcelona. Fuiste abogado. Entonces, que se normalice o que se pretenda normalizar que una persona es atacable simplemente por ejercer su oficio, por ejercer su profesión, eso degrada la democracia y sobre todo degrada la participación, degrada los derechos humanos. Ahora, la segunda parte, el componente, hay que reconocer que sí estábamos mejor, indistintamente de lo que ocurra. Ahora existen vacunas, ahora existen asesinatos, 4.500 muertes, masacres en las cárceles, falta de acceso a créditos, falta de acceso a créditos agrícolas. Indistintamente, insisto, esto no es hacer proselitismo.
es decir la verdad. Pero La causa puede ser variable, puede ser circunstancial, pero no podemos negar que ahora hay vacunas, pues que hasta en Guayaquil, dentro de la ciudad, ya dentro del cono, del cono urbano, existe este cáncer. Sí, ¿Cuál pero es la tú sabes, solución? una sola cosa, Ajá. tú sabes una cosa, Ale, insisto, mi intención no es debatir, porque yo no voy a debatir contigo, invitado, pero tampoco es que los vacunadores y los criminales y los sicarios, que son miles y miles y miles de delincuentes, se formaron a partir del 24 de No, mayo no, no. del 2021, ni siquiera del 24 de mayo del 2017. Esto se vino formando, esto se Años. vino creando, esto se vino creciendo, y eso también se dio a partir de una serie de normas y de actitudes que se dieron y que en su momento fueron denunciadas prodelincuenciales también, incluso muchas normas favorables al desgraciado ejercicio de la delincuencia. Y tú como abogado penalista sabes que Mire, desgraciadamente nuestro código penal quiero ir más no allá. es lo drástico, Quiero ir no es más lo drástico que requiere, y tú sabes perfectamente en qué época y con qué asamblea incluso no se reformó, se derogó el código penal anterior y se promulgó el código orgánico integral penal. actual. Mira, ahí hay dos cosas. Primero, la solución. El diagnóstico todos los conocemos. Así es. Sufrimos, es real. ¿Cuál es el diagnóstico, la cura o la propuesta? Y para eso vamos a ir al ¿Cuál es Consejo esa de propuesta? Participación. Ejecución de presupuestos. Ya. Tiene que haber fiscalización de presupuestos, tanto para alcaldías, para prefecturas y para gobierno nacional. El Consejo de Participación es la única función del Estado. Óigase bien, la única, que no requiere una persona ser funcionario público para fiscalizar al poder. Venga de donde venga. Esto lo hemos repetido a lo largo de todo el país. Ahorita hay gente que sufre porque le llega una cuenta de luz y ni siquiera tiene luz en su casa. Le llega la cuenta de agua y no tiene servicio de agua. El Consejo de Participación está para atacar esa violación a un derecho o esa inacción por parte, en este caso, si está cedida la competencia de un GAT, de una alcaldía, hasta manejar presupuestos estatales. Entonces, ¿cómo vamos a luchar en contra de la seguridad? Obligando al gobierno seccional, central, el que sea, al cumplimiento de presupuestos. Y de ahí, respecto al tema de las leyes, también hay que recordar que exactamente con las mismas leyes, y esto en derecho se dice que las leyes tienden a ser impulsivas, pero nunca el derecho penal es la solución para la prevención de la criminalidad. Hay que recordar que el derecho penal, ¿cuándo funciona? Cuando ya el muerto está muerto. El derecho penal, la obligación del derecho penal no es la prevención del delito, es la sanción del delito. Pero dime una cosa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como lo vengo diciendo, para mí no ha llenado nunca las expectativas. Ni antes, ni ahora, ni después. Va a votar por mí, ahora vamos a llenar las expectativas. Quiero que me digas una cosa. No las ha llenado porque siempre o ha estado obedeciendo órdenes o ha estado politizado y los políticos se han estado peleando. Y no, los consejeros por proteger su puesto, por lo que tú quieras, por presiones políticas o por lo que tú quieras, no han desarrollado el trabajo que tenían que desarrollar. ¿Cómo se evita la politización? ¿Cómo se evita la influencia política? Venga de donde venga. Insisto, hubo un momento en que el Consejo sí cumplió su función. Recuerden que hay 3 características del Consejo: participación ciudadana, control social y elección de autoridades. Hoy por hoy, solo todo el mundo conoce ¿cuál? La poca gente que conoce el Consejo también. La designación de autoridad. Por la cual se han peleado. Se han matado, se están sacando los ojos. Pero eso también obedece a otra característica, que en este momento el Consejo que tenemos, primero, que fue gracias a este híbrido que crearon, que sea por elección popular, porque antes era por elección de las otras funciones del Estado. Y segundo, que es lo más grave, que el actual Consejo está cumpliendo funciones cuando ya está destituido. Y siguen funciones gracias a ¿qué? A acciones de protección, a medidas cautelares que provienen de la función judicial. Entonces vemos que Pero tú eres abogado, ¿no? Porque también. Pero en el momento en que la Corte Constitucional les envió una comunicación reconociendo su validez como consejeros,
Porque la Corte Constitucional les comunicó a ellos. No, lo que les comunicó fue respecto, ¿A quién se la dirigió? Al respecto, presidente del Consejo de Presidencia. respecto fue, no existe en derecho una aplicación implícita de un acto de poder. ¿Qué significa eso? La Corte Constitucional, cuando envía el oficio, era respecto de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque cuando que fue hace un año, esa sentencia fue en el año 2021 y pasó un año que no se cumplió. ¿Por qué? Porque evidentemente la Corte Constitucional también en este momento tiene que poner orden. Y hay una situación de base que nunca la función judicial ni un juez constitucional puede sancionar, derogar o dar efecto a un valor político. Lo que hizo la Asamblea en el juicio político de destitución no puede ser cambiado por un juez constitucional, porque si no, ¿qué va a ocurrir mañana? Yo como ciudadano presento una denuncia, una demanda ante un juez ordinario pidiendo la destitución de Lazo por incumplimiento de campaña. Y un juez va a decir, sí, destitúyanlo. Ese es el absurdo cuando se pretende utilizar los mecanismos y garantías constitucionales contra actos políticos. ¿Por qué? Porque la elección de un presidente es un acto político, no un acto administrativo. Entonces, es lo mismo con la destitución de estos señores. No se podía utilizar la jurisdicción o las garantías constitucionales para prevenir aquello. Pero lo más grave de esto no es el tecnicismo legal, sino que vemos cómo se atacan, que es lo que quería retomar de la pregunta anterior. A lo que acabas de decir, porque sí quiero tener claras las cosas. ¿Desde cuándo cualquier juez se convirtió en juez constitucional? Siempre existe. No, sí, siempre ha existido, pero lo que pasa es que antes se usaba nuestro antiguo y nostálgico amparo constitucional, claro, que todos recordamos. O sea, todo juez sí, siempre ha existido. Siempre ha existido. El asunto es que ahora se lo está usando por todo y creo que hubo un error garrafal de la Corte presidida por el doctor Ruiz, el doctor, el que fue decano de la facultad. Sí. ¿Cómo se llama? Mire, ¿sabe cuándo ¿sabe cuándo se fregó todo? ¿Cuándo? Con esta Corte Constitucional. La Corte Constitucional actual. Pero cuidado, fue la Corte de Alfredo Ruiz. No, la actual. El anterior presidente. La que retiró la figura del prevaricato en las decisiones de acciones constitucionales. Hubieron dos cosas que aniquilaron la justicia constitucional, si se puede llamar justicia constitucional. Primero, que no se los pueda sancionar por prevaricato a los jueces. Eso fue en la Corte. Y segundo, que es peor todavía, la necesariedad de que un superior califique el error inexcusable, con el sobretexto de que desde el Consejo de la Judicatura se manejaba la justicia. Automáticamente. Pero eso era verdad. Sí. Pero es que, ¿cuál es el problema? Dale. Usted se va a sancionar a usted mismo. No, pues. Claro, hay el espíritu de cuerpo. También, pero a ver, es que, Allen, pero es que al final de cuentas todo que, como se dice en términos de desastre, cualquier medida termina angosta. Y no hay tusa que calce. Y no hay tusa que calce. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba antes? Que un juez decidía algo, lo denunciaban ante el Consejo de la Judicatura y dependiendo de la orientación política que tenía el Consejo de la Judicatura le aplicaba error inexcusable y te fuiste. Ya, pero en este caso la cura ha sido peor que la enfermedad. Pues. ¿Por qué? Porque vemos hoy por hoy, mira algo tan sencillo como lo de Melec, medida cautelar para retrasar las elecciones de Melec. ¿Cómo es posible que se haga una medida, una actuación jurisdiccional para un ente privado? Entonces, llegamos a esos niveles absurdos de utilización, de mala utilización, porque mire, que siempre existan garantías, no es malo. El tema es que se los mal utilizan. Por eso, si es que en primer lugar, porque para la aplicación constitucional se debe de guardar absolutamente el mismo concepto de las resoluciones jurisdiccionales, es decir, apegarse a la ley y a la Constitución. ¿Qué es prevaricato? 100%. Conceptualmente, ¿qué es prevaricato? De acuerdo incluso al Código Orgánico Integral Penal. Actuar contra ley expresa. Entonces, si un juez actúa contra ley expresa en materia constitucional y actúa contra ley expresa en materia jurisdiccional, está cometiendo prevaricato. Yo no entiendo por qué retiraron eso del prevaricato. Otra cosa, son los únicos que gozan de inmunidad, inviolabilidad y no pueden ser acusados por un delito, como si fuesen realeza. En materia constitucional. De hecho, exacto, es una discriminación negativa respecto a esa facultad. Que debería de ser solo del Pleno de la Corte Constitucional. De nadie, pues nadie tiene aquí, nadie es James Bond que tiene licencia para matar. Pues. Sí, es correcto, pero es que la Corte Constitucional
termina siendo la última gran instancia en materia constitucional, más allá de que han resuelto una serie de cosas que nosotros le hemos rechazado. Sí. Pero al final de cuentas, ellos, como son los tótem en materia constitucional, de acuerdo a la propia Constitución, se entiende que ante una decisión además inapelable, una vez que ya sale del Pleno de la Corte Constitucional, también están protegidos civil y penalmente por cualquier decisión que tomen, pero no un juez de primera instancia. No, y sobre todo que la gente se olvida de que a lo mejor no cometen prevaricato, pero sí cometen otros delitos. Tráfico de influencias, concusión, cohecho. Y lo que pasa es que también los abogados que en un momento determinado se pueden sentir perjudicados por ello, no le dan seguimiento al tema, no le presentan. Mira, hay una situación, y volviendo al tema central, claro. ¿Cuál es el grave problema? Que se atacan de una función a otra. No existe armonización de parte desde el Ejecutivo, que es el encargado de generar políticas públicas, porque cada función trabaja de forma armonizada siempre y cuando exista una política pública general, la que sea priorizar seguridad, priorizar inversión social, priorizar en el agro, priorizar las exportaciones. Se debe trabajar en conjunto. Ninguna función del Estado, y esta es una situación de concepción. El Estado no se parece a una empresa, se parece más a una familia, se parece más a un cuerpo vivo. Si mi mano no funciona, no me corto el brazo, sano la mano. Yo siempre utilizo si usted se corta el dedo, para curarse el dedo no se corta la mano. Entonces, estas mentiras que nos han inundado también, ¿no? De que no sirve, eliminémoslo. Si fuese real que algo cuando no sirve se hay que eliminar, primero eliminemos la presidencia, eliminemos la asamblea de paso y busquemos otra forma a través de una asamblea constituyente de volver a 1, 2, 3, 5, 7 poderes. Pero en este momento, la legalidad, tenemos una constitución que establece cuáles son los preceptos que se deben cumplir. Y eso hay que respetarlo. Y por eso, volviendo a la primera pregunta, voy a ganar para el Consejo de Participación porque vamos a devolver a este Consejo que está completamente avenido a menos. Y una vergüenza nacional e internacional, vamos a devolver esa dignidad que establece la ley que debe tener siempre en función de por y para el pueblo. Te voy a hacer un par de temas, de preguntas que desarrolles sobre lo de la consulta popular. Obviamente no te voy a preguntar lo del medio ambiente, porque ahí no tienes que opinar nada, pero sí en 4 temas que para mí son fundamentales escucharte. Tema como penalista, Allen Berbera penalista, y obviamente Allen Berbera también ciudadano interesado en la política y que va al Consejo de Participación Ciudadana. Primero al penalista, el tema extradición, ¿qué opinas? Ya. En primer lugar, hay 2 situaciones sencillas. Una, la pregunta de la extradición, la consulta en general, no resuelve ninguno de los problemas actuales e inminentes. Ninguna de las preguntas. El contrapeso de cualquier decisión política o de cualquier acto público es la necesidad ciudadana. Si yo mañana construyo una escuela, un colegio, si construyo cualquier cosa o hago cualquier acto político, llámese consulta popular, tiene que tener una contrapartida, que es la necesidad del ciudadano. Está mal criticar una consulta respecto del sentir popular, porque siempre el pueblo, la ciudadanía, tiene derecho a ser consultado. Pero en este momento, priorizar una consulta que no resuelve ninguno de los problemas inmediatos es simplemente generar demagogia política, generar aspectos innecesarios, gastar dinero que supuestamente no se tiene en cosas innecesarias. Específicamente con el tema de la extradición, y lo digo un poco de forma real y jocosa. Primero, antes de que se acepte la extradición, pasarán más de 4 o 5 años. La última vez que el país firmó un tratado internacional, pasaron 7 años antes de que esté en la Asamblea tratándose, porque hay que tratarse a través de la Corte Constitucional y a través de la Asamblea para que pueda regir en el país. Y en el caso de que se llegue a aprobar la extradición, digamos que gana el sí, ojalá que no gane el sí, la primera persona que probablemente va a ser extraditada va a ser quienes tenga dinero o bienes en el Estado, en el exterior, perdón. O sea, en este momento, y por los delitos que se pretende incorporarle a la extradición, la persona más probable que vaya a poder ser extraditada es el propio presidente Lasso, que reuniría esos parámetros. De ahí la extradición como figura penal no soluciona los problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque se da cuando ya existe sentencia. La extradición no es para prevención. Y fue gravísimo lo que dijo una de las asesoras de presidencia cuando decía que la extradición asegura de forma inmediata que se desaparezca la criminalidad.
esto es falso y se está ahí sí trampeando y mintiendo, porque la extradición es para sentenciados o para procesos ya iniciados en el exterior. Y se ha hecho creer que de los 60.000 presos, de los 5.000 tiguerones que hay en Esmeralda, se van a llevar a 3.000. Eso es falso. La extradición no soluciona. No tenemos por qué hablar de la soberanía ni de nada. Simplemente no soluciona el tema de inseguridad. Si fuese una herramienta que solucionase el tema de seguridad, todos los países la tendrían. Y si usted ve las estadísticas, México, Colombia, que la tienen desde hace muchísimos años, no ha solucionado ningún problema respecto a la seguridad, ni mucho menos a la criminalidad básica, que es la que agobia al país, no la delincuencia internacional. Entonces simplemente no sirve y es una pregunta a gancho que me parece, en eso sí voy a ser un poco enérgico, me parece hasta un poco perverso que se metan con algo. Yo personalmente tengo amigos que han muerto estos años producto de la delincuencia, que son personas honestísimas, y que se diga que es porque está relacionado con el narcotráfico y que esto va a solucionar el problema delincuencial, sencillamente es una tomadura de pelo hacia los ciudadanos. La otra pregunta, Allenberg, así mismo al penalista, más allá de que ahorita puedas tener alguna orientación política, pero igual eres penalista, el tema del Consejo Fiscal. ¿Qué opinas tú del Consejo Fiscal? A ver, en primer lugar ahí, insisto, no se necesita reformar la Constitución para crear un cuerpo de esa naturaleza. La propia ley orgánica de la función judicial establece que el Consejo de la Judicatura puede generar a nivel administrativo cualquier tipo de consejo o cualquier tipo de dirección a este respecto. Entonces, ahora, esta pregunta hay que recordar que tiene una vinculación sí política clarísima. ¿Cuál? La Fiscalía General del Estado, la actual, ha servido como un mecanismo de persecución, no solo al expresidente Rafael Correa, que le pusieron influjo psíquico, sino que hay que recordar, muchos abogados, políticos se han tenido y visto obligados, algunos a irse del país, otros tener que defenderse por una fiscalía que no ha estado al servicio de la ciudadanía. Hay que recordar algo tan sencillo. El año pasado, 4.500 muertos. ¿Cuántos presos hay por esos muertos? ¿Cuántos sentenciados hay por esos asesinatos? Entonces, es una pregunta, primero, que desenfoca el orden de la consulta. ¿Por qué? Porque si la intención es ahorrarnos presupuesto y a la vez estoy creando nueva burocracia, ¿dónde está el ahorro? Entonces, no tiene un sentido común. ¿Cómo se maneja hoy día la Fiscalía? La Fiscalía se maneja de forma independiente completamente. De hecho, tanto así, los sumarios administrativos no se inician a través del Consejo de la Judicatura. Esto es una mentira. Los sumarios administrativos son de la propia Fiscalía. ¿Quién nombra a los fiscales? A través de concursos de méritos y oposición. ¿Quién se encarga? El Consejo de la Judicatura, evidentemente. Pero la sanción no proviene de ellos. Entonces, esta autonomía supuesta, generando una burocracia extra, no soluciona absolutamente nada. Y otra cosa, que es una gran mentira. El fiscal no sentencia. El que sentencia son los jueces. Entonces, no me va a decir, oiga, sí, pero el fiscal, a ver, pero el fiscal puede abstenerse en algo que no debería abstenerse. Pero hay sabes que los jueces, sobre todo, si el fiscal no lleva fondo, puede presentar pruebas sin el suficiente soporte. O sea, cuando el fiscal quiere que un procesado quede afuera, el fiscal sabe cómo hacer. Mire, pero cuando hay abstención, la ley es que obliga que haya una revisión de parte del fiscal superior. ¿Quién elige al fiscal superior ahorita? La fiscal general. ¿Qué existía antes? El concurso para elección de los fiscales. Y eso se quitó. Entonces, insisto, ¿cuál es el problema y por qué sucede? En ese procedimiento que tú estás señalando es en razón de la investigación previa. Pero ya cuando entras al proceso, el fiscal puede tener una actuación existen bastante sospechosa. Existen falencias. El juez tampoco, por más que el juez esté convencido a título personal de que fulano es culpable, pero si en ese momento en el procesal no se muestran de la manera convincente las pruebas y el peso de las pruebas, aunque el juez piense, sin embargo, si las pruebas no son contundentes, el juez tiene que liberar por la presunción de inocencia. Entonces, a veces los fiscales saben cómo manejar. Mire, ahí hay otra solución más sencilla, presupuestos. ¿Cómo se le puede exigir a una función judicial en este momento? A una fiscalía que no le dan ni para la soja. ¿Cómo es posible que se crea un organismo para lucha en contra de la delincuencia organizada y otros 14, 17 delitos en Quito? Y no se llevan sicariato, no se llevan delincuencia criminal respecto a la comisión de delitos violentos.
¿Cómo es posible que un fiscal en el triunfo tiene que juzgar a líderes de bandas nacionales y ni siquiera le dan protección? Entonces, eso ya no sale por falencia de ley, sino por inaplicación de las políticas públicas de seguridad. No se necesita crear ningún consejo. Lo que se necesita es no tener a una fiscal general 10/20. Oiga, a mí me preguntaba, oiga, pero es que cuando antes había el consejo, habían todos 100/100, pero prefiero un 100/100 y no una fiscalía 10/100. Pero por lo menos no teníamos la cantidad de no sentencias que tenemos. Oye, Allen, a propósito de lo de la fiscalía, son 5 años en funciones, ¿no? Sí, 5 ¿Cuándo años. fue designada la señora Diana Salazar? Creo que a mediados del 2018. 2019. O 2019. 19 porque entró con el transitorio. Pero el transitorio se instaló en el 2018. Pero creo que no estoy seguro la fecha exacta. Yo creo que fue a finales del 2018. Si es así, estaría por terminar terminar. funciones a finales de este año y de ser del 2019 a inicios del próximo año. El tema ahora sí vamos a lo político, más bien, ya dejando lo penal, vamos, las preguntas que tienen connotaciones penales, vamos a las que tienen connotaciones políticas. En la reducción de asambleístas, ¿qué opinas? Ya, esto nuevamente no se necesita generar una consulta popular al respecto. ¿Por qué? Porque simplemente hay que cambiar el método de designación de escaños. Punto. Volver al método de Hunt, abandonar el método. Lo que se está es reduciendo el número y eso es orgánico. Las 700 páginas que enviaron para generar esta consulta, mire, eso es brillante, es impresionante. Si usted se lee la solicitud de consulta popular, pareciese que Lazo iba a renunciar. Si usted se lee esas 700, es un tocho así que mandaron de páginas, decían una de las motivaciones era supuestamente la reducción del gasto y la reducción de la atomización respecto de los independientes que quedaron pululando en la asamblea. Esa era la base, supuestamente, reducir la atomización de los escaños. Después se cambió ahora a reducción de los números asambleístas. Lo grave ahí, mi querido Pocho, y la trampa, y eso iba a decir la trampa, está en los anexos. Porque en las próximas preguntas, los anexos son gravísimos. Por ejemplo, ¿qué dice el anexo respecto a esta pregunta? Que muy probablemente ahí van a existir provincias que se van a quedar con un solo representante. Y dos, los representantes de los migrantes se van a ver reducidos probablemente a la mitad. Y esto en derecho internacional se llama derechos regresivos. Y por asignación, somos signatarios del Ecuador de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no pueden existir regresión de derechos. ¿Cómo puede ser que entonces una Corte Constitucional haya permitido aquello? Porque lamentablemente, lo digo con muchísimo respeto, han cometido muchísimos errores y están siendo y son los grandes, probablemente responsables de que se vaya o se pretenda nuevamente engañar al pueblo. Ahora, pero el pueblo también dice una cosa, esa Asamblea Nacional no sirve para nada, preferible que no sirva con 50 o 60 que con 137 que consumen el triple del sueldo. Yo opino algo, hagamos una asamblea constituyente y la desaparecemos, pues, si la fórmula es desaparecer. Bueno, pero tampoco hay que desaparecer los poderes del Estado, sino corregirlos. Yo tengo una propuesta que la he venido señalando siempre y que, insisto, creo que la elección de parlamentarios debería de ser unipersonal. Es decir, si los vas a elegir a nivel de provincias, distritalizas la provincia para el número de asambleístas que tiene esa provincia y en cada distrito. El que gana las elecciones, o sea, un solo candidato por partido. El que gana las elecciones va como representante de la mayoría y el segundo va como representante de la minoría, punto. Y así vas estructurando para que el 100% de 60, de 50, de 45, de 90, de lo que sea, el 100% sean elegidos directamente por el pueblo, porque en elecciones pluripersonales el pueblo a veces no sabe ni a quién está eligiendo. Mire, ahí hay 1000 fórmulas, porque por ejemplo, alguna vez discutíamos en mesas de trabajo, hay muchas posibles maneras de mejorar la representatividad y la democracia a ese nivel. Alguna vez planteamos, por ejemplo, que los candidatos a presidentes que queden segundo, tercero, que saquen un número determinado de votos, que tengan un curul asegurado, pues también. ¿Para qué? Para que no abandonen la política. En este caso, vamos a tener agentes que van a tener que dedicarse a la actividad política al 100%, y no simplemente por tener dinero o por tener una coyuntura específica, se presentan a ser candidatos. Pero lo más importante aquí es que, insisto, ¿en qué soluciona los problemas de seguridad, de trabajo, de salud, de educación, esta pregunta respecto a la situación actual? En nada. Cuando no es necesario.
simplemente se podría cambiar el método de asignación, el ahorro que supuestamente, y volvemos a la pregunta anterior del Consejo Fiscal, quieren ahorrarse plata en la Asamblea y sin embargo quieren generar mayor burocracia creando un Consejo Fiscal. No tiene sentido simplemente el argumento que debería existir para la generación de las preguntas. No tiene valor. Es otra pregunta gancho. ¿Por qué? Porque simplemente la Asamblea en este momento está completamente desacreditada. Ya, una pregunta final de mi parte, Fernando tendrá una o dos más si es que él cree conveniente, sobre el tema justamente del Consejo de Participación Ciudadana, el reducir su función y restarle una de las que, y creo que es la que más apetecía para los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, la designación de cabezas institucionales. ¿Qué opinas de eso? Mire, esta es la joya de la corona de la consulta. La consulta únicamente, y sin hacer valores de juicio, soy siempre respetuoso, porque para mí los actos de corrupción tienen que procesarse. No se puede atacar a una persona por tener un proceso hasta que no se determine en sentencia. Pero la única, si se quiere, motivo de la existencia de esta consulta popular es la única pregunta que les interesa es respecto a quitar las competencias de designación de autoridades. ¿Por qué? E insisto, la trampa está en los anexos. Esta pregunta genera un promedio de 1 año a 2 años en los cuales todas las autoridades que ya están electas, las autoridades que están subrogando, como el Contralor, que es el subrogante, se van a mantener por lo menos 2 años hasta que se cambie la ley. Es decir, vamos a mantener, concluyan o no el periodo, hayan concluido o no sus funciones. Y los que están concursando en este momento, se detienen los concursos y se van a mantener todas las autoridades. ¿Qué es lo que busca? Y lo digo de forma enfática, con esta pregunta del gobierno, mantener a todas las autoridades de control. ¿Cómo se explica que se mataron por elegir un superintendente de banco? Existieron llamadas de asesores de Carondelet, sacando y poniendo a los candidatos. Y no pasó nada, no hay una investigación abierta al respecto. Cuando eso es claro, un tráfico de influencias. Aún así, se designa el superintendente de bancos. Y oh sorpresa, no se avanza en el concurso de Contralor, es decir, quieren que se mantenga el Contralor actual. Y oh sorpresa, tampoco se realiza el concurso para designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Esta es la única pregunta, y ecuatorianas que nos ven, es la única pregunta que le interesa al gobierno. ¿Para qué? Para mantener a las autoridades de control, por lo menos hasta los 2 próximos años que le queda al presidente actual. ¿Preguntas adicionales que quieras hacer? Solamente una. El método de designar, que es otra pregunta de la consulta, el método de designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sería ya por elección popular, sino a través de la Asamblea. ¿Cómo ves? Sí, mire, eso también me parece ya una falta de... Solamente quiero decirte una cosa antes. Sí. Tomando en cuenta que realmente a los que son candidatos, primero, muchas veces el ciudadano no sabe qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y mucho menos conoce a los candidatos, y los candidatos están imposibilitados de hacer campaña política. Entonces, nos podemos poner la camisa azul nomás. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Sí, mire, ahí lo que me molesta, y creo que molesta a la ciudadanía en general, es que nos tomen el pelo. La Constitución del 2008 decía que el Consejo de Participación se designa por ternas de las funciones del Estado. En el 2018, ¿qué hicieron? Cambiaron a elección popular con la consulta de Lenín Moreno, que también fue apoyada por Lazo. ¿Y qué dijeron? Que no, que sea por elección popular. Ahora, en el 2023, el mismo coidiario de esta primera consulta con Lenín Moreno, que fue Guillermo Lazo, nos dice, no, cambiemos de nuevo a lo del 2008. Entonces, ¿para qué existe esa necesidad de volver a preguntar algo que usted mismo puso? Y solo con la única función de ¿qué? De volver o de devolver a la Asamblea la designación o la posibilidad de designar a los actuales o a los vocales, futuros vocales del Consejo de Participación. Esta pregunta en el anexo es gravísimo lo que propone, porque no está claro, y aquí existe un fraude a nivel democrático y un fraude a nivel electoral, si nosotros cuando ganemos ni siquiera nos van a dejar posesionar. Se establece en el anexo que en teoría de cambiarse la forma de elección de los candidatos o de los vocales del Consejo de Legislatura, esto va a regir para el próximo Consejo. Es decir, cuando acabemos
patrióticamente nuestras funciones en 5 años. Pero no está claro si va a entrar en vigor después o antes. O sea, muy probablemente, y eso es No, pues no puede ser retroactivo. no se sabe, porque en este país... No, a ver, ustedes están entrando, desde lo jurídico hablemos, ustedes están entrando bajo la norma actual. Si se reforma es para lo subsiguiente. Pero en teoría al mismo día la reforman, pues. Entonces, a eso voy, porque es un fraude electoral. Es como que yo le diga a los alcaldes que se presenten a candidatos a alcaldes y en el mismo día de la elección voy a desaparecer a la alcaldía. Pero eso no tendría presentación y ahí sí. Bueno, mire, el problema es ese. Cuando se crean estos vacíos o estas posibilidades de interpretación, es cuando se provoca, sobre todo, una lesión a la ciudadanía. Una última pregunta, Allenberg. ¿Tu casillero? Eso sí, Allenberg Vera, el cámara está acá, casillero número 2 en la papeleta de hombres. Y esto es importantísimo, mi querido Pocho. No se está informando a la gente cómo votar. ¿Sabe cuántas papeletas va a tener el 5 de febrero? 8 papeletas. ¿Y usted cree que con el calor que hace aquí en Guayaquil, la gente va a ir 3 horas en bus para ir a votar? Va a poder rayar 8 papeletas de forma democrática, con una forma de votar de conciencia. Y esto sí hay que endosárselo al Consejo Nacional Electoral. O sea, el primer error que yo creo, y lo he dicho aquí a todos los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, fue haber numeralizado las candidaturas y no literalizado. Claro. Ustedes deberían de ser candidatos A, B, C, D, F, G, hasta la Z, y no en números, porque puede haber una confusión de números con vínculos de los otros candidatos que obviamente eso sí están representados por organizaciones políticas que tienen números. Y sobre todo que ahorita la gente no tiene que comer, no tiene trabajo, no tiene seguridad. ¿Usted cree que alguien de forma libre, democrática, de forma consciente, va a ir a votar? Es difícil. Y otra cosa, y agradezco sobre todo a Radio Atalaya por permitirnos también de forma democrática exponer nuestras ideas. Porque también hay que denunciar que por parte de ciertos sectores, algunos medios, no nos han dado el espacio. Entonces sí, amigos, ciudadanos que nos ven, importante, meditar el voto. Tenemos la oportunidad histórica de realizar un cambio permanente, sobre todo en la institucionalización del Estado. Indistintamente de alcaldías, concejalías, prefecturas y juntas parroquiales, las 3 papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana tienen una forma distinta de votar. No se vota por listas, se vota por casilleros. En la papeleta de hombres, de 1 a 3 candidatos. Si vota por un cuarto, máximo 3. Si raya un cuarto, se anula. Se anula. En mujeres. Y si vota 1 o 2, vale. Vale. Sí, pero... y obviamente 3 es como que dice el cupo que tiene cada ciudadano de votar. Exactamente. En la de mujeres, de 1 a 3. Si vota 4, no vale. Y en la de pueblos y nacionalidades, un solo voto. A ver, ahí es un solo voto. Un solo voto. Ese es un error. Claro, uno va a tener que ir a multiplicar y a dividir ahí. No, ese es un error porque la gente le dicen vota por... Mira, yo ahorita recién caigo en cuenta de eso. A uno le dicen que es 3 votos para el Consejo de Participación Ciudadana, entonces lo más probable es que en la última papeleta dañen más las papeletas que elijan gente. Entonces, ¿saben qué? Ya también hay que dejarse de esta ridiculez. Perdonen que les diga así. Ya déjense de esta ridiculez de sectorizar este tema. Los que están en la papeleta de pueblos y organizaciones son hombres o mujeres, punto. Hombres o mujeres, que entren a la papeleta de hombres o que entren a la papeleta de mujeres. Por ejemplo. Sí, pues. Y mire, otra cosa. Estas luchas de género y de clases y todo lo que conlleva esta pendejada. Para la consulta popular, no se puede votar en plancha. Se tiene que votar 8 veces no, porque quiera votar sí. Pero mire. Pero eso sí está bien, porque cada pregunta tiene una respuesta. Sí, pero por ejemplo. Tampoco vale. Por parte, vota si quieres todo. Ya, no, pero, todo sí. Pero yo digo, nos hemos recorrido desde el Carchi hasta Loja. La gente no sabe cómo votar. Hemos dicho, o sea, independientemente de cómo vayan a votar, evidentemente, yo voy a votar todo no, pero 8 veces no. Y ojo, eso no me convierte en narcotraficante, en delincuente. Pero tú puedes votar 8 veces no. 8 veces, yo pero puedo votar 8 veces sí. 8 puede votar 4 veces sí, 4 veces no. Pero no en plancha. No, en plancha no. No, porque la gente cree. Uno puede escoger preguntas, uno puede decir, esta sí me parece. Lo que pasa es que salieron informaciones de que habían votos en plancha. Y eso anula la papeleta. Claro, entonces ser así. Porque además, ¿sabes qué? La intencionalidad es clara, pues uno pone en todo no, o todo sí. Pero a ver, pero escúchame una cosa. El votar en plancha también
en tema de consulta popular, a ver, no te digo el resultado, la decisión final que tienes como ciudadano, sino el ejercicio de tirar un solo rayón. Sí me parece hasta irresponsable, porque es como quien dice, vengo por una inclinación política tal, para el sí o para el no. Si quieres votar todo, no votas, no, pero pregunta por pregunta contesta, no, o sí, o no, sí, no. O sea, pero eso es tirar, es como irresponsable, ¿sabes qué? Estoy haciéndole caso al líder político que me dijo vota sí o vota no y vengo y tiro. O quizás debería haber un cuadro aparte que diga todo sí o todo no. Y no hacer otro, porque a lo mejor se ahorra tiempo. Sí, el tema de fondo, y es lo que quería poner en exposición, es que son 8 papeletas y era una lástima. Tanto tiempo tuvo el Consejo Nacional Electoral para educarnos en democracia. Insisto, indistintamente las tiendas políticas, el pueblo merece la verdad, los ciudadanos, las ciudadanas merecemos saber qué vamos a hacer el día 5 de febrero y hay un problema gravísimo. Están gastando dinero en tonterías y no están gastando el dinero que debe gastarse para que el ciudadano por lo menos sepa qué va a hacer con esas. Hay cantones que tienen 9 papeletas. Por las juntas parroquiales. No, porque están decidiendo situaciones limítrofes. Los que tienen juntas parroquiales son todos. O sea, ya les digo, es un absurdo y eso sí es una lástima que se exponga a la ciudadanía de por sí que ya está sufriendo a un sufrimiento más con 8 papeletas que nadie le ha explicado cómo votar. Esto se debe también a esto que a ratos yo considero que es negativo, esto de la llamada economía procesal. O sea, hay candidaturas que tienen que, hay dignidades que tienen que ser prácticamente exclusivas. El día que se elige presidente, tiene que elegirse presidente y asambleísta, punto. Nada más. El día que se eligen organismos seccionales, alcaldes, concejales, prefectos, y cuando hay que elegir junta parroquial. Y si hay que hacer una consulta popular aparte, o hay que hacer consejo de participación, tiene que ser aparte. Mire, algo tan sencillo. La ley de la democracia, Código de Democracia, no se llama Código de Democracia, pero así le dicen, establece que no puede haber reformas constitucionales previo a elecciones. ¿Cómo es posible que metan una consulta popular que modifique la Constitución o que busca modificar la Constitución justamente cuando hay elecciones excepcionales? Entonces se está transgrediendo la norma, se está transgrediendo la ley. Es gravísimo que la Corte Constitucional lo haya hecho, aún más grave que el Consejo Nacional Electoral lo haya permitido. Te agradecemos mucho, Allenberg, por tu presencia acá en el programa. Últimas palabras. Sí, muchísimas gracias, Pocho, licenciado Fernando Flores, y sobre todo a la ciudadanía, por favor, ser conscientes. Este 5 de febrero nos jugamos el futuro del país, el futuro de las instituciones. Hay que devolver a las instituciones la dignidad, poder contar días mejores y no contar tragedias. Recuerden, Allenberg Vera, casillero número 2, papeleta de hombres. Nos vamos a una recomendación comercial, retornamos con John Garecoa, entiendo que ya debe estar John por afuera, así que ya lo vamos a hacer entrar para entrevistarlo como candidato a la alcaldía de Guayaquil. Volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet5.